tal? Bienvenidos un día más aquí a Es Radio Libre Mercado con ánimo de lucro. Este programa dedicado a la economía, siempre desde el lado correcto de la historia, que es el de la libertad, la prosperidad y la propiedad privada. Arrancamos. Y es que el pasado martes, Mamdani se convertía en el nuevo alcalde electo de Nueva York, con algo más del 50% de los votos, imponiéndose en 4 de los 5 distritos de la ciudad, concretamente en el Bronx, Brooklyn, Manhattan y Queens. Y de esta forma, como publicaba en Libre Mercado Rainer Zitelmann, la elección de Mamdani enviaba un mensaje poderoso a escala global, porque en el mismo corazón del capitalismo mundial ganaba un socialista. Y es que precisamente el programa electoral del socialista radical Zoran Mamdani en Nueva York estaba trufado de medidas y promesas populistas en materia económica y social. En concreto, como publicó Miguel Puga en Libre Mercado, si nos acercamos a ver cuáles son los programas sociales que prometía y pretendía implantar Mamdani en la ciudad de Nueva York, tenemos que, por ejemplo, para el cuidado infantil universal proponía un plan de unos 6.000 millones de dólares de coste anual, otro para autobuses rápidos y gratuitos, dice él, de hasta 800 millones de dólares. También 5 supermercados públicos que costarían unos 60 millones de dólares al año al Ayuntamiento de Nueva York, y proponía congelar los alquileres sin coste directo para el presupuesto de la ciudad de Nueva York. Eso sí, los alquileres, digamos que están acogidos a una ley que tienen ellos que limita la capacidad de renovar o de aumentar las rentas de los alquileres. Propone que estos que están acogidos a esta ley, que son más de 2 millones, se congelen directamente en la ciudad de Nueva York. Y por tanto, así calculaban un coste total aproximado de casi 7.000 millones de dólares cada año. ¿Pero con qué ingresos piensa financiarlo? Bueno, él proponía aumentar el impuesto estatal sobre empresas al 11,5%, hasta los 5.000 millones de dólares de recaudación al año, incrementar el impuesto municipal un 2% para ingresos superiores a 1 millón de dólares, recaudar más multas, reformar también las contrataciones públicas y aumentar el número de auditores fiscales para hacer cumplir el código tributario y así intentar ingresar más de 160 millones de dólares al año. En total, decía Puga en nuestro periódico económico que en el mejor de los casos estas medidas podrían generar unos ingresos más o menos de 10.000 millones de euros al año y con ello financiar los programas que antes hemos detallado. Pero lo cierto es que la realidad de la aplicación de estas iniciativas está acogida con pinzas, básicamente porque muchas de ellas dependen no del ayuntamiento, sino del estado de Nueva York. Y precisamente solo las que tienen que ver con la mayor imposición de multas, la reforma de las contrataciones y también el aumento de los auditores fiscales dependen de la ciudad de Nueva York. De hecho, Puga informaba también en Libertad Digital que de los supermercados públicos es que era una de las grandes promesas de Mamdani, habían supuesto un fracaso en Estados Unidos, y es que de hecho fue en este mismo verano cuando tuvo que cerrar un supermercado municipal en la ciudad de Kansas, en el estado de Missouri, que llevaba operando desde 2018. Así las cosas, en nuestro periódico también hemos querido informar del perfil político de Mamdani y de cómo en realidad sus propuestas y su actitud política, su campaña siempre ha estado envuelta en un halo de populismo de izquierdas. Por ejemplo, le podíamos ver algunas publicaciones en redes sociales en las que posaba de una forma bastante casual, ¿no?, con una mujer conversando y acompañaba ese mensaje de pues los típicos tweets de aquí estamos en la línea más lenta con las personas que más sufren la mala gestión de los recursos municipales y nosotros estamos aquí para comprender cómo es su vida y tratar de solucionarlo y tal. También en relación con los servicios sociales y en concreto con el servicio público de transporte, Mamdani llegaba a asegurar en estos mensajes que eliminar la tarifa del autobús había hecho o haría que el número de pasajeros aumentase y que al mismo tiempo la seguridad de los operadores disminuyera. Y siguiendo además esta idea buenista propia de la izquierda populista, Mamdani anunciaba incluso en el mes de abril un plan para ayudar a proteger a los neoyorquinos del cambio climático invirtiendo en nuestras escuelas. Y en este sentido, el socialista aseguraba que al modernizar la infraestructura y las instalaciones, crearemos miles de empleos sindicalizados y limpiaremos nuestro aire. Aquí, como vemos, también Mamdani lo que trataba era de incluir esas cuñas socialistas, radicales, de sindicalismo, que nada tiene que ver, a priori, ¿no?, con un objetivo
que como es el climático. Bueno, pero ellos lo aprovechan para también avanzar en esos planes socialistas dedicados a la economía. Pero es importante destacar también que este candidato demócrata ha demostrado públicamente su rechazo a la libertad económica. Así, hace varios años en redes sociales ponía mensajes como: los mercados no son eficientes ni racionales, son patios de recreo que dan rienda suelta a la codicia y la decadencia de la clase dominante. Del mismo modo, dejaba clara su postura radical al afirmar que los impuestos no son un robo, el capitalismo sí lo es, decía. Y por ello, es lógico que este candidato demócrata haya defendido que no es cierto que debamos tener multimillonarios. Como, por cierto, Rainer Zittemann decía en nuestro periódico económico que es algo que ocurre solo en las dictaduras comunistas, como Cuba, Corea del Norte y Venezuela. El resto de países suelen tener multimillonarios, porque es signo de que algo va bien en su economía. Pero es muy preocupante en este sentido también tener en cuenta que Mamdani ha negado incluso públicamente que exista la violencia en las calles. Vamos a escuchar lo que decía. Oftentimes, we've even found as legislators, when we go into these courts, the term violent crime is even used when people are stealing packages. Violent crime is even used when people are accused of burglary and there happens to be a housing unit in that same dwelling. So violence is an artificial construction. And we have to be very clear that what is happening here with these district attorneys, that is violence. That is violence of the highest degree. Decía: a menudo, incluso como legisladores, hemos constatado que al acudir a esos tribunales, el término delito violento se utiliza incluso para casos de robo de paquetes. Se emplea también cuando se acusa a alguien de robo con allanamiento de morada y resulta que hay una violencia en el mismo domicilio. Por lo tanto, la violencia es una construcción artificial, decía Mamdani. Debemos ser muy claros, añadía. Lo que está ocurriendo aquí con estos fiscales de distrito es violencia del más alto grado. Es decir, que negaba que el robo y la apropiación de viviendas sea violencia. Y con todo, como es habitual en la extrema izquierda, también ha denunciado distintos supuestos genocidios que en realidad no lo son. Por un lado, podemos comprobar cómo él mismo se jactaba en redes sociales de que siempre va a ser muy claro en lo que respecta a Israel. Y decía: Israel está cometiendo un genocidio. You're currently the only candidate using the term genocide to describe what's going on in the war between Israel and Hamas. You know, I have strived to ensure that my language is driven by fact. And what we have found is that so many experts on the term itself and on the history of the use of that term have found it to be a correct application. And so I do not disagree in that this is a highly charged issue and the use of the term, but I do believe it is the most accurate description of what is going on. En esta entrevista lo que trataba de explicar es que para él el concepto o la idea más clara de usar, o el término más adecuado para hablar de Israel es el de genocidio. Esa es su propuesta. Pero es que además, en otra entrevista le preguntaban por Palestina. En concreto le decía a la entrevistadora si él creía que Hamás, los terroristas de Hamás, tenían que deponer las armas y entregarlas, y él salía por peteneras y decía que es que lo que él busca es en realidad que Nueva York se viva mejor. Do you believe that Hamas should lay down their weapons and leave the leadership in Gaza? I believe that any future here in New York City is one that we have to make sure that's affordable for all. Y por otra parte, Mamdani ha expuesto también públicamente su rechazo a la labor de los españoles en América, y en concreto a la figura de Cristóbal Colón, porque pueden encontrar en Libertad Digital cómo esta persona lo que ha hecho en alguna ocasión es publicar tweets con fotos de estatuas de Colón en América, con los mensajes de tíralo abajo y ese tipo de consignas clásicas de la izquierda populista. Y por eso tampoco es de extrañar que aquí en España la izquierda se haya derretido literalmente con la elección de Mamdani como alcalde de Nueva York. Y una de estas personas era el supuesto experto en materia inmobiliaria Jaime Palomera, que compartía en redes sociales un vídeo del discurso de la victoria de Mamdani, que a su juicio, decía, es de obligado visionado porque es el mejor discurso que dice Palomera que ha visto en su vida o que recuerda. Y esto resulta relevante porque Mamdani ha centrado buena parte de su campaña en las propuestas del mercado de la vivienda, y además en su discurso lo único que hacía era repetir las consignas y los mantras clásicos de la izquierda y, como decía anteriormente, insistir en que va a congelar los alquileres para más de 2 millones de personas. Pero también otra de esas figuras políticas españolas de izquierdas que celebraban la victoria de Mamdani era Gabriel Rufián.
También Irene Montero, que se felicitaba de que sus vecinas, decía, han votado a este hombre para congelar alquileres, crear supermercados municipales y escuelas gratuitas. Del mismo modo, Ione Belarra insistía también en que debíamos tomar nota en España de esta elección en Nueva York. E incluso Óscar Puente, ministro de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez, lo que venía a decir es que Nueva York ya tiene alcalde socialista. Miquel Iceta también hablaba de que llegaba Mamdani para hacer frente al fascismo, decía, de Donald Trump. Y luego, por su parte, Abel Caballero, el alcalde de Vigo, afirmaba, vamos a escucharlo ahora, que el éxito de Mamdani era magnífico y sería magnífico para el resto del mundo. Mis felicitaciones al alcalde de Nueva York. Mis felicitaciones desde Vigo al alcalde Mamdani. Un éxito extraordinario, un éxito arrollador. Mis felicitaciones porque tu éxito fue magnífico y será magnífico para el mundo entero. Enhorabuena. Bueno, pero con todo hay otro elemento sobre la figura de Mamdani que resulta paradigmático, y es que es musulmán. En la ciudad que sufrió el 11S ha sido elegido un alcalde musulmán. Después de todo y de la opinión generalizada, diría que estoy lejos de ser el candidato perfecto. Soy joven a pesar de mis mejores esfuerzos por envejecer. Pero soy musulmán. Soy socialista. Y lo más importante de todo es que me niego a disculparme por nada de esto. Escribía precisamente Federico Jiménez Los Santos este domingo en Libertad Digital que Bin Laden ya no necesitaría aviones, porque le bastan los hijabs de Mamdani, y defendía también que el nuevo alcalde de Nueva York no ha sido votado a pesar de ser musulmán, sino precisamente porque lo es. Porque ser musulmán, dice Federico Jiménez Los Santos, se ha convertido en un mérito para la izquierda norteamericana. Y seguimos en Crónimo de Lucro con Lucía Fernández. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Para conocer lo que trae hoy la portada de Libre Mercado. Y una de estas piezas es la de Beatriz García, la redactora jefe de la sección, que informa de cómo la inflación pone en jaque al gobierno. Así es, Beatriz García informa cómo la inflación sigue causando estragos en España. Según la última estimación preliminar de Eurostat, España estaría sufriendo un alza del 3,2%. Este nivel de presión de precios no se veía en España desde junio del año 2024. Esta situación no solo está empobreciendo a la población del país, sino que supone una amenaza para el presupuesto del Estado en 2026. Una de las razones principales es que, con José Luis Escrivá a la cabeza, el Gobierno decidió ligar las pensiones contributivas a la inflación, lo que lleva generando un importante agujero al Estado desde el año 2023. En total, el número de pensionistas en España supera los 9,4 millones de personas. Y otro de los factores también importantes es el número de funcionarios que están negociando ahora las subidas salariales, que quieren que se liguen al IPC. ¿Y cuántos funcionarios hay en España? Pues alrededor de 3,5 millones de personas. Por eso decía Beatriz en su pieza que ahora mismo la inflación pone en jaque al gobierno porque trata de congraciarse con unos 14 millones de españoles. Pero también Diego Sánchez de la Cruz lo que nos trae es una pieza sobre la motosierra de Milei que llega ya al sector del vino. Así es, Sánchez de la Cruz nos habla de cómo el gobierno argentino ha puesto en marcha un ambicioso plan de liberalización del sector vitivinícola. Las principales modificaciones son las siguientes. El Instituto Nacional de Vitivinicultura dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo. También se eliminarán trámites obligatorios, multas por presentación fuera de término y permisos de tránsito que las bodegas gestionaban cada año. Por último, las certificaciones de origen, añada y varietal también dejan de ser obligatorias para todos los productores, pasando a ser optativas y a disposición de quienes las requieran con fines comerciales. Sí, y hablando de América, tenemos una pieza de Miguel Puga en la que explica cómo México, el gobierno de México, está pagando en exclusiva unas pagas en concreto para mujeres, de las cuales también presume Sheinbaum. Sí, Puga escribe que si hace poco México fue noticia en España por el polémico perdón que pidió el ministro de Asuntos Exteriores por la conquista de México, ahora el país vuelve a ser noticia por un vídeo de su presidenta, Claudia Sheinbaum, anunciando una pensión solo para mujeres. ¿Por qué solo a las mujeres? Por ejemplo, ¿quiénes somos las que hemos cuidado principalmente a las hijas y a los hijos? ¿Quiénes somos las que estamos pendientes del hogar? ¿Quién reconoce ese trabajo que hemos hecho las mujeres? Pero como ahora hay mujer presidenta y todas las mujeres mexicanas llegamos a la presidencia de la República, van a ser reconocidas con pensión mujeres bienestar.
Aunque el vídeo se ha vuelto viral ahora, es de hace varios meses y fue en 2024 cuando se anunció la medida. Así, las mujeres de entre 60 y 64 años ya pudieron empezar a inscribirse para recibir la pensión Mujeres Bienestar a partir del 7 de octubre del año pasado. ¿Y los requisitos a este respecto cuáles son, Lucía? Pues sí, son las mujeres podrán adquirir que tengan entre 60 y 64 años, tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización, residir en la República Mexicana también. Y por terminar con el repaso al libre mercado, hay una noticia que les interesa mucho a nuestros oyentes y es lo que está afectando ahora mismo al mercado de huevos de gallina, porque, como explica Marta Arce, la gripe aviar agrava esta crisis, pero es una crisis, dice, que ya había comenzado anteriormente. Sí, Marta Arce explica que la cuestión es que la docena ya supera los 3 euros y la escalada no parece tener fin. Los huevos de categoría M acumulan un incremento del 137% desde 2021 y aquí es donde la gripe aviar se convierte en la tormenta perfecta para una situación que ya era problemática antes de los focos detectados este año. Cada foco obliga al sacrificio de todas las aves y a la eliminación de los huevos, lo que supone una reducción de la oferta de manera inmediata. Por otra parte, las medidas aprobadas por el Gobierno para confinar a las gallinas camperas para evitar el contagio con aves del exterior posiblemente también encarecerá los costes de producción. La gripe aviar es un agravante, pero no la única causa de la inflación que arrastran los huevos desde antes incluso del año 2022. Tampoco se debe a los costes de producción, que han bajado ligeramente en los últimos 3 años. La causa principal es que la demanda de huevo crece en mayor proporción que la producción. Pues oferta y demanda, esto es así. Pero vamos ahora también a conocer algunas noticias de interés en materia económica. Pero, antes de nada, hay que recordarles que si están interesados en la inversión inmobiliaria, Cibislen, esta plataforma que se basa en el crowdlending inmobiliario, les ofrece rentabilidades de hasta el 10 y el 13%. Es una opción muy interesante para aquellos que estén interesados, valga la redundancia, en este sector. ¿Y cómo pueden encontrar más información? Pues si googlean, como se dice hoy en día, cibislen.com. Y seguimos con Lucía Fernández para conocer los asuntos más importantes en materia económica a día de hoy, y uno de ellos es el que atañe al gobierno federal de Estados Unidos. El Senado de Estados Unidos ha aprobado este lunes un paquete de medidas de financiación que desbloquean la vía para poner fin al cierre gubernamental más largo de la historia del país, con 41 días, después de que 8 demócratas hayan votado a favor. La aprobación ha llegado después de que, en la víspera, estos 8 senadores acordaran con la mayoría republicana permitir la reapertura del gobierno federal a cambio de una futura votación sobre la extensión de los subsidios para la atención médica. Y en nuestro país, Esquerra Republicana defenderá este martes en el Pleno del Congreso una proposición de ley para crear un impuesto a propietarios de 3 o más viviendas. Sí, Rubén, Esquerra Republicana defenderá este martes en el Pleno del Congreso esta proposición para crear un impuesto a propietarios de 3 o más viviendas. El debate de esta propuesta legislativa coincidirá con la reactivación de la norma para regular los alquileres de temporada y de habitaciones impulsada por Sumar y el resto de socios de izquierda. Y si nos vamos a Reino Unido, tenemos que los datos de paro de este país escalan ya al 5%. Sí, esto representa un incremento con respecto del 4,8% en tasa anual, además de la mayor lectura de paro en el país desde febrero de 2021. Asimismo, la tasa de inactividad económica en el Reino Unido para personas de entre 16 y 64 años se estimó en un 21% entre julio y septiembre. Y por otra parte, los futboleros ya lo conocerán, pero hay que recordar lo que ha ocurrido con el Atlético de Madrid, que ha sido comprado en buena parte o gran parte de su capital por Apolo. El Atlético de Madrid y sus principales accionistas han alcanzado este lunes un acuerdo para que Apolo, a través de su negocio de inversión en deportes, se convierta en el accionista mayoritario del club rojiblanco. Según informa el diario Expansión, el fondo se hará con el 55% del capital del club, al que ha valorado en unos 2.500 millones de euros. Y para terminar, pues recordemos cómo abría hoy la bolsa, cómo abría hoy el IBEX 35. El IBEX 35 abrió la sesión de este martes con un avance del 0,31%, que llevó al selectivo a conquistar la cota de los 16.200 puntos, frente a los 16.182 puntos con los que cerró la sesión de este lunes.
Precisamente, la aprobación en Estados Unidos de las medidas que desbloquean el cierre gubernamental es uno de los factores que explica esta evolución del principal indicador bursátil de nuestro país. Pues muchas gracias, Lucía Fernández, por habernos traído todos los detalles de la actualidad económica en el día de hoy. Gracias a ti, Rubén. Seguimos aquí Con Ánimo de Lucro para abrir ya el espacio de hoy de análisis del día y también la tertulia. Casi ya a las 12:30 de la tarde, 11:30 en Canarias, abrimos el espacio de análisis del tema del día, hoy con Ignacio Moncada. Buenas tardes, Ignacio. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí, como siempre. Encantados de tenerte. Y también tenemos a Daniel Rodríguez Herrera, subdirector de Libertad Digital. Muy buenas. Y experto en lo que ocurre en América, en Estados Unidos, porque es el que recurrentemente en nuestro periódico y también en Es Radio nos informa de lo que allí sucede. Y hoy os he convocado aquí para hablar de Zoran Mamdani, que como sabéis es este candidato demócrata, pero más que demócrata diríamos que es socialista radical, que ha llegado a la alcaldía de Nueva York con promesas bastante populistas, ¿no, Dani? Sí, a ver, Zoran Mamdani pertenece realmente al Partido de Socialistas Demócratas, que es como una corriente, por decirlo así, del Partido Demócrata, que de hecho ha presentado candidatos socialistas bastante radicales en muchos más sitios en Estados Unidos, donde han fracasado, incluso en Minneapolis, que es donde se sospechaba que era más probable que también lograsen la alcaldía, pues no lo han conseguido gracias a las divisiones tribales de la comunidad de Somalia allí, pero bueno, que eso es un tema completamente aparte. El caso es que pertenece a una organización que, digamos, está llevando al Partido Demócrata mucho más a la izquierda que su electorado en general. Otra cosa es que en Nueva York en concreto, que es un poco como el Barcelona nuestro, son más progres que nadie, por lo tanto eligen lo que esté más a la izquierda posible. ¿Y te parece sorprendente esta elección, Ignacio? Bueno, yo creo que cada vez está siendo más habitual este tipo de candidatos en Estados Unidos, sobre todo, pues como decía Dani, en grandes ciudades. Tenemos el caso de Ocasio-Cortez también. Cada vez tiene más predicamento este tipo de candidatos que a mí me recuerdan un poco como cuando en España apareció Podemos y Errejón, que decían cosas pues que eran tabús hasta entonces, pero que ahora no solo los dicen, sino que la gente les vota. Y bueno, luego si quieres repasamos las medidas que propone, pero vamos, son medidas que contrastan mucho con lo que debería de ser la capital del capitalismo, ¿no? En principio, aunque realmente es una capital del capitalismo en decadencia. Pero digamos que contrasta mucho en la ciudad de Nueva York, en Wall Street, que aparezca un candidato abiertamente socialista, que no es socialista como los de aquí, como digamos Ábalos y esta gente que de socialismo pues tienen el nombre y poco más, sino que realmente pues ha llegado a proponer como final o objetivo último el expolio, la expropiación de los bienes de producción y cosas así. Es que de hecho, lo hemos comentado al principio del programa, este sujeto en redes sociales se dedicaba a poner tweets, por ejemplo, sobre el genocidio o supuesto genocidio de los españoles en América, también de Israel. Y en materia económica hablaba de que el capitalismo es un robo, hablaba de que no hacen falta o no habría que tener multimillonarios en nuestras sociedades y por tanto evidentemente sus propuestas van en esta línea, que es la de empobrecer. Y por eso, Dani, tú hace unos meses, en junio, cuando dio la sorpresa en las primarias demócratas, afirmabas que Mamdani lo que podía llevar era Nueva York a la ruina. Sí, podría acelerar realmente. En muchos sitios lo que se ha venido a decir es que había una elección entre gente que llevaba a la ruina a las ciudades de forma lenta y pausada y los que lo podían llevar por el precipicio, entre ellos el señor Mamdani. Minneapolis y otras ciudades van a seguir con la muerte un poco más lenta, mientras que el problema de Nueva York es que incluso en sus peores momentos seguía siendo la capital financiera de Estados Unidos y también puedes decir capital cultural hasta cierto punto, y otro era como el espíritu norteamericano era siempre en Nueva York, era como un poco entre comillas, póngase entre muchísimas comillas, como la capital del mundo, o sea, la ciudad es a la que inspira todo el mundo vivir, y incluso en los peores momentos en los 70, primeros 80, que es esa época de completa decadencia de las ciudades norteamericanas, especialmente Nueva York, llevado por la delincuencia, la violencia, muchas películas que retratan esa época maravillosamente bien. Pongamos Taxi Driver, por una que seguramente haya visto casi toda la audiencia.
Incluso entonces seguía siendo la capital financiera. El problema es que ahora tiene competencia. Tiene competencia en Dallas y tiene competencia en Florida, Palm Beach, que han dado en llamar Wall Street South, que son ciudades que han crecido mucho financieramente a partir del COVID y de las restricciones del COVID. De repente, en aquel trauma se dan cuenta de que realmente igual no les hace falta estar en Wall Street, y se han ido a sitios mucho más amigables fiscalmente y en todo otro tipo de cosas que el propio Nueva York. Entonces, una decadencia al estilo de los 70, que es un poco lo que promete Mamdani, ahora puede que de esa no se acabe de recuperar Nueva York. Y es que precisamente Mamdani tiene intervenciones públicas en la calle, hay vídeos en redes sociales en los que dice cosas como lo que vamos a escuchar ahora de que robar o apropiarse de o ocupar propiedades inmobiliarias, viviendas, no es violencia. Oftentimes, we've even found as legislators, when we go into these courts, the term violent crime is even used when people are stealing packages. Violent crime is even used when people are accused of burglary and there happens to be a housing unit in that same dwelling. So violence is an artificial construction. And we have to be very clear that what is happening here with these district attorneys, that is violence. That is violence of the highest degree. We have Esto es una cosa muy habitual entre los socialistas de todos los partidos en todos los sitios. No llamar violencia a lo que es violencia y llamar violencia a lo que no lo es. De modo que se pueda justificar la violencia respuesta, violencia de defensa propia, que realmente sí lo sea. Claro, este es un discurso muy integrado, por ejemplo, en Podemos, de la violencia contra la policía, que decía Pablo Iglesias que le gustaba cada vez que veía pues que había manifestaciones con violencia hacia la policía, y sin embargo lo que hace la policía, que es, por ejemplo, pues sacar ocupas, eso pues le llaman violencia estructural y cosas así, que al final es justificar el uso de la fuerza que proponen los socialistas para llevar a cabo sus fines y ordenar la sociedad desde arriba, ¿no? Pero bueno, es el manejo de los términos típicos de los socialistas, pues por ejemplo cuando dicen que esto no es una verdadera democracia, por ejemplo, pues España, Estados Unidos, pero sin embargo Venezuela sí que es una democracia, ¿no? O sea, esa subversión de los términos para al final llevarse a su sardina. Y en materia de vivienda, que es una de las claves en las que ha centrado su campaña, lo que propone, por ejemplo, es congelar los alquileres de de unas 2 millones de personas de Nueva York que están acogidos a esta renta limitada por parte del gobierno. Evidentemente, Ignacio, ya hemos explicado aquí en el programa en muchas ocasiones cómo la política de vivienda socialista lo que trae son mayores problemas. Sí, de hecho, muchos economistas que tratan el tema de la imposición de alquileres máximos o de restringir el aumento de los alquileres ponían como contraejemplo precisamente el historial nefasto que tiene la ciudad de Nueva York en temas de controles de alquileres durante décadas, que había sido eliminado parcialmente. Luego existen pues las viviendas de renta controlada, que es como una especie de renta antigua que solo aplica a ciertas viviendas, creo que entre un 30-35% del parque inmobiliario de Nueva York. Y que ya se controlaban políticamente, tenían incrementos pues del 2 o 3% anual. Lo que propone Mamdani es fijarlas al 0% de momento, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ya se sabe que eso genera pues desabastecimiento de viviendas, falta de inversión en las viviendas y en mantenimiento, un aumento disparatado de los costes de búsqueda de viviendas. Yo he vivido en Nueva York y lo he sufrido, de buscar viviendas que no hay, no encuentras, y luego ves a gente viviendo en viviendas que realmente no les hace falta, porque son 1 o 2 personas en viviendas muy grandes. Entonces, bueno, genera una en general descoordinación de todo el mercado de inmobiliario y de alquileres. Descoordinación, de hecho, es quizá la palabra clave, porque al final lo que tienes es que las viviendas para, digamos, la gente normal no resultan rentables por el precio del suelo y por las innumerables restricciones que tiene la construcción en la ciudad de Nueva York, y el riesgo de que venga un Mamdani y te fastidie el negocio porque se dedica a controlar alquileres, mientras que en la parte del mercado que no está ni va a estar nunca controlada, se utiliza la vivienda de lujo, los apartamentos de lujo. Se están construyendo durante estos últimos años, se ha construido prácticamente entero el llamado Billionaires Row, que es una calle que está
del lado sur del Central Park, digamos, tanto la calle que da directamente a Central Park como la inmediatamente anterior, que es propiamente Billionaires Row, pues han construido rascacielos completamente extravagantes a base de comprar derechos de altura de fincas colindantes y terminan haciendo unos rascacielos en los que básicamente solo cabe una vivienda por planta. Claro, tiene un montón de plantas y que tienen unos precios pues, que puede llegarte a costar $100 millones fácilmente un apartamento en uno de esos edificios. Claro, eso no está controlado y eso se utiliza como inversión, incluso a veces más que para vivir. Y mientras pasa eso, por otro lado, no se construyen viviendas en las que puedan vivir los moncadas de la vida, que se las puedan permitir. Y eso, claro, produce una disfunción y produce un cabreo contra el capitalismo. Porque lo que se ve es que se supone que es la capital financiera y que es el capitalismo descontrolado, y lo que no se ve es la enorme regulación inmobiliaria que tiene la ciudad de Nueva York. Totalmente. Y de hecho, muchas veces se ha planteado a Mamdani como el anti-Trump. Precisamente Trump, antes de ser presidente, es promotor inmobiliario en Nueva York. O sea, se dedica precisamente a promover este tipo de edificios de apartamentos, de centros comerciales. Entonces, es como también un símbolo contra Trump, ¿no? De estas restricciones inmobiliarias en Nueva York. Sí, es que aquí en España quien ha celebrado públicamente la victoria de Mamdani pues han sido Rufián, un tal Jaime Palomera, que se supone que es experto en el mercado inmobiliario, que decía que este discurso que él dio, Mamdani, era de obligado visionado prácticamente, era el mejor que había visto nunca. Montero, Irene Montero, Ione Belarra, etcétera, que nos interpelaban a que tomásemos ejemplo de lo que ocurría en Nueva York, precisamente porque una de estas claves es la del mercado de la vivienda, que aquí quieren regular también. Pero hay otra de las propuestas más quizá sonadas de la campaña de Mamdani, y es la de los supermercados públicos. Él decía que va a financiar todo esto, luego analizaremos eso en detalle, pero antes de nada hay que pararse a analizar como tal la propuesta. Él proponía 5 supermercados públicos para Nueva York, pero aquí en Libertad Digital ya hemos informado de cómo en realidad esta iniciativa es bastante ruinosa y de hecho ya están cerrando muchos de estos supermercados públicos que existen en Estados Unidos. Sí, a ver, también hay que pensar que el negocio de vender comida, por resumirlo mucho, es muy distinto dependiendo de dónde estés. Por ejemplo, en Nueva York no hay ni un solo Walmart. Yo ahora hace unas semanas he estado en Arizona y yo no entiendo por qué el Walmart está en Arizona y en prácticamente todo Estados Unidos, pero no puede estar en Nueva York. Y es que el negocio de Walmart consiste en volumen y lo que tienes son unos supermercados inmensos que te dan todo tipo de servicios aparte de lo que es la venta de comida fresca o preparada, que es algo que, dado las regulaciones y el precio del suelo en Nueva York, no pueden exportar ahí. ¿Cómo se compra la comida en Nueva York? Pues se compra sobre todo lo que llaman las bodegas, que son básicamente pequeñas tiendas de barrio. Yo creo que ni siquiera alcanzan a los supermercados pequeños que conocemos aquí. Pongamos El Día como ejemplo clásico de ese tipo de supermercados, no llegan ni a eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que en general en todo el negocio en Occidente y en Estados Unidos los márgenes de ese tipo de tiendas son muy estrechos. Es decir, que en los grandes cadenas, pues como Walmart, son 1 o 3% de margen. En esas pequeñas tiendas de barrio son más del 5%, como mucho. Entonces, lo que se supone que te ahorras con un supermercado público, que es ese margen, porque esto no es para ganar dinero, etcétera, etcétera, lo pierdes en el hecho de que los burócratas no pueden llevar de forma eficiente un supermercado, y eso es lo que ha pasado una y otra vez cada vez que se ha intentado esto en lugares en los que realmente sí había necesidad, porque no había no había supermercados, no había tiendas de comida en zonas rurales, pueblos de ese tipo que sí que han intentado en Kansas y sitios así tener supermercados públicos y al final lo han tenido que cerrar o vender a una empresa porque aquello no funcionaba, porque
había críticas de este tipo de supermercados diciendo, esto parece, más que un supermercado, parece el museo de lo que debería ser un supermercado, porque tenías un montón de estantes vacíos, porque no son capaces de toda la logística, toda la complicación que tiene llevar una tienda de este tipo, pues los burócratas no eran capaces de hacerlo. Ignacio. Sí, o sea, es como si le preguntaras a un niño pequeño que cómo resolver el problema de que la comida esté cara, ¿no? Y Sí. pues creo un supermercado yo, o sea, que creo un supermercado el político y lo gestiona mejor. Y vendiendo que vas a ese margen estrecho que tienen los supermercados, que lo vas a reducir y eso va a permitir que la comida sea más barata, al final lo que tienes que pensar es que es un beneficio sobre el coste, y el coste es muy difícil de controlar, y sobre todo con esos niveles de eficiencia, de rotación de inventario, o sea, gestionar un supermercado no es nada fácil. Entonces, puedes a lo mejor ahorrarte ese beneficio tan estrecho a costa de incurrir en unos costes enormes, no tener bien organizado el negocio, y al final realmente te termina saliendo mucho más caro y no es una buena solución. Sí, que además en Estados Unidos generalmente la excusa para este tipo de establecimientos es lo que ellos llaman desiertos de comida, food deserts, que deserts es otra cosa, que básicamente consiste en que hay una zona muy amplia que no está servida por ningún establecimiento. El problema es que nunca se preguntan por qué pasa eso. Claro. Y generalmente eso pasa porque hay unos problemas de fondo que son los que habría que intentar solucionar o por lo menos aliviar para que esos establecimientos puedan operar de forma privada. El caso es que en Nueva York eso no pasa. En Nueva York, de hecho, se hizo un estudio sobre este tipo, sobre los food deserts en Estados Unidos, y se vio que Nueva York prácticamente no tenía, y que bastaba de hecho con poner 2 tiendas en todo Nueva York, que Nueva York, que no haya estado, es inmenso. Con poner 2 tiendas en todo Nueva York ya dejarían de existir los food deserts en Nueva York, porque eran barrios muy concretos y ponías una tienda en cada uno, en unas zonas muy concretas, y ya se solucionaba ese problema. Nueva York no tiene ese problema. Nueva York tiene el problema que tiene todo Estados Unidos, de que es todo muy caro. Claro. Y precisamente otra de las promesas suyas en materia social era, por ejemplo, crear un programa de cuidado infantil universal, o también pues prometía que los autobuses fueran gratuitos e incluso más rápidos. Se complementa a estas cosas. Aquí la cuestión es cómo se va a financiar. ¿Cómo se va a financiar todo este gasto que él pretende? Pues bueno, propone, por ejemplo, aumentar el impuesto estatal sobre las empresas al 11,5%, incrementar el impuesto municipal un 2% para ingresos superiores a $1 millón, recaudar más por multas, reformar las contrataciones públicas y aumentar el número de auditores fiscales para hacer cumplir el código tributario. Sin embargo, bueno, primero de nada, esto evidentemente tiene un claro sesgo intervencionista, que al final lo que puede generar, ¿no, Ignacio?, es expulsión de los inversores, expulsión quizá de parte de la población y al final de la actividad económica, ¿no? Sí, bueno, y de hecho es que dispara con pólvora del rey, porque ni siquiera son impuestos que recaude la ciudad de Nueva York, son impuestos estatales, o sea, del Estado de Nueva York, que tendría que autorizar el gobierno y la asamblea de allí, y transferirles esos recursos a la ciudad de Nueva York para que el alcalde lo gestione en las cosas que ha ido prometiendo, que son, pues, como el capítulo ese de Los Simpson, en el que Homer se presentaba a las elecciones, alcalde, diciendo eso que lo haga otro. Bueno, pues esto que lo pague otro, ¿no? Eso no lo pagues tú. ¿Quieres ir en autobús? Pues que lo pague otro. Y al final, bueno, el autobús pues se va a convertir pues en lo que se convierte todo lo que hacer gratis, que es algo que no funciona bien, que está pues mal digamos mantenido, y además pues seguramente destruyan el tráfico porque quieren pues poner más carriles para autobuses, y el tráfico tampoco va muy holgado en Nueva York. Entonces, bueno, yo diría que el tráfico ya está bastante destruido en Nueva York, sin necesidad de intervención. Pero a ver, uno de los problemas que ha sucedido en otras ciudades donde han puesto los autobuses gratuitos y tal es que entra cualquiera y se queda. Sí. Una ciudad como Nueva York, que tiene cierto problema con los vagabundos, pues los vagabundos se van a terminar quedando a vivir en los autobuses. Y claro, la gente que realmente los necesita, los autobuses en Estados Unidos en general, en Nueva York no tanto, pero en Estados Unidos en general, si tú quieres ver cómo vive las clases más bajas de Estados Unidos, lo mejor que puedes hacer allí donde estés es coger un autobús, que es donde te los vas a encontrar. Y van a ser
se supone que esto es mejor para ellos, porque claro, son los principales usuarios, pero si destruyes el servicio al hacerlo gratis, porque incentivas el mal uso al final de esos autobuses, quienes se van a ver perjudicados son precisamente las clases más bajas. Así es. Y es que además, decía Ignacio que buena parte de estas medidas dependen de la aprobación del Estado de Nueva York, no de la ciudad de Nueva York. Sí, no es que sean necesariamente impuestos estatales, pero aunque sean impuestos de la ciudad, te los tiene que aprobar la Asamblea igualmente. Y la creo que senadora, corrígeme si me equivoco, Dani, pero que de la que depende, que es, aunque sea demócrata, en realidad no está por la labor de subir los impuestos, por tanto se pondría... La gobernadora Kathy Hochul, sí. También es verdad que no es quizá la figura más popular dentro del Partido Demócrata, al contrario que Mamdani, entonces ahí puede haber aunque no esté por la labor, ahí va a ser una pelea bastante a cara de perro dentro del propio partido. A ver, como diría Trump, tendremos que esperar a ver qué es lo que pasa. ¿Y creéis que esto es paradigmático? Bueno, antes mencionaba Dani que al final en Nueva York pues es propicio a este tipo de elecciones, pero quizá la preocupación de muchos sea, ¿esto se puede propagar a otras grandes ciudades de Estados Unidos? Hombre, sí, esto al final es política y esto funciona en el margen. Esto ha fracasado en otras ciudades, pero tampoco por tanto. Claro. En Minneapolis, por ejemplo, que es el que más he seguido yo, porque era la siguiente más grande, pues realmente si no fuese por esa cierta guerra civil entre tribus, porque realmente es eso, guerra civil entre tribus somalíes, pues el candidato somalí, que también pertenece a este partido de socialistas democráticos, sería alcalde ahora mismo de Minneapolis. Entonces al final esto son márgenes muy estrechos, y a no ser que de repente pues se vea muy a las claras que lo de Mamdani es un puñetero desastre y que se ha cargado Nueva York, pues el camino dentro de la izquierda siempre va hacia un mayor extremismo. Hasta ahora, durante todo este siglo siempre ha ido en esa dirección. Habrá que ver si en algún momento hay una corrección. Por ahora yo no la veo. Ignacio. No, absolutamente. Además, ahora con todas las redes sociales, cómo funciona la política actualmente, digamos que no es una forma de competición política en la que se favorezca mucho a los moderados. Aquí quien diga la cosa más llamativa pues tiene más views, más likes, y bueno, lo estamos viendo con muchos candidatos del ala más extremista del Partido Demócrata. Yo creo que sí que se va a empezar a replicar. También lo vimos en España, cuando a nadie decían cosas que decía Pablo Iglesias. De repente Pablo Iglesias, Monedero, Errejón empiezan a decir cosas que no se habían oído hasta entonces, que eran pues tabús, y empezó a florecer, empezó a proliferar ese tipo de discursos hasta llegar pues en las encuestas a estar que incluso podían gobernar en un momento dado. Entonces no me extrañaría que en Estados Unidos también pase como forma de oposición al actual gobierno republicano, pues este tipo de contradiscurso anticapitalista, socialista, digamos, derribando los tabús y haciendo causas nuevas como, pues por ejemplo, el Islam, anti-Israel, todo este tipo de discursos que la izquierda se va apropiando de ellos para plantarle cara a lo que realmente es su enemigo, que es el capitalismo y las sociedades de libre mercado. Mencionabas el tema del Islam y ahí quería llegar yo, porque también es irónico, aunque es una ironía bastante bizarra, que en la ciudad que sufrió el 11S hace 24 años, ahora gane un musulmán que se jacta de serlo y que dice que no va a pedir perdón. Vamos a escucharlo. El corte que dice en el que no va a pedir perdón ni de ser socialista radical ni de musulmán. Después de todo y de la opinión generalizada, diría que estoy lejos de ser el candidato perfecto. Soy joven a pesar de mis mejores esfuerzos por envejecer. Pero soy musulmán. Soy socialista. Y lo más importante de todo es que me niego a disculparme por nada de esto. Evidentemente, al final, ellos se jactan de ello con orgullo y plantean esta batalla ideológica que comentaba Ignacio. A ver, el problema es que no es que sea musulmán. Eso, la verdad es que es bastante
podría ser bastante irrelevante. El problema es que, Mamdani es como si hubiese escogido a uno de los del campamento de la Universidad de Columbia, que breaban a los estudiantes judíos y les impedían ir a clase y todas estas cosas, lo coges y lo metes en la alcaldía, tal cual. O sea, estaba en ese de hecho no sé si realmente estaba en el campamento y posiblemente lo estuviera. Un tío que habla de globalizar la intifada. ¿Qué significa globalizar la intifada? Significa que allí donde haya un judío en cualquier parte del mundo hay que ejercer la violencia contra ellos, porque eso es la intifada, eso siempre fue la intifada. Entonces, es el problema. ¿Qué pasa? Que quienes les han votado han sido o gente muy joven que no vivió el 11S o gente que se fue a vivir a Nueva York después del 11S. Eso ha sido donde ha tenido los apoyos no unánimes, pero tremendamente mayoritarios. Luego ves a neoyorquinos más de toda la vida y también gente más mayor, y ves que son los que han votado a Cuomo. Claro, pero evidentemente que sea musulmán no es el problema. El problema es que sea musulmán radical y que además lo mezcla con ideas socialistas radicales. Y esto yo también quería poner el acento o el foco en esta cuestión. Y es que al final la izquierda estamos viendo, Ignacio, cómo está metiendo en un cajón desastre todas las ideas anti-occidente, anticapitalismo, como comentabas, y hace de eso un revuelto que al final tampoco sabemos muy bien dónde puede llegar a parar, porque al mismo tiempo que hace referencia y presume de ser musulmán, también menciona a personas trans, a mujeres, al feminismo, cuando muchas veces muchas de las facciones que están en cada una de estas corrientes ideológicas o tribus ideológicas son totalmente incompatibles. ¿Esto dónde nos puede llevar a parar? Bueno, es que eso está muy alineado con lo que es la izquierda actualmente. Es básicamente, no les preocupa tener contradicciones, lo que quieren es agregar el máximo de fuerza posible para ir contra el capitalismo, contra las libertades individuales y la propiedad privada. Son como sus grandes enemigos. Entonces, no les preocupa que en sus filas estén gente que milita en el Islam y gente que es homosexual o transexual, cuando esas cosas son incompatibles, porque realmente su objetivo no es compatibilizar eso, su objetivo es derribar tanto el sistema capitalista como la cultura, digamos, tradicional occidental, ¿no? Más judio-cristiana, de la familia tradicional, ese tipo de ideas que no les gustan en absoluto. Y entonces es como para ellos como un obstáculo que hay que derribar para tratar de terminar derribando el capitalismo e imponer sus fantasías socialistas. De hecho, Ignacio, este hombre ha llegado a afirmar que quizá no habría que tener multimillonarios, cuando en realidad que haya multimillonarios en una sociedad quiere decir que algo bueno pasa, porque al final la gente puede generar riqueza y prosperar, cosa que en países como Cuba, Corea del Norte o Venezuela no ocurre. Sí, no sé quién decía que la izquierda, uno de los lemas de la izquierda es tener pánico al que alguien esté ganando dinero en algún sitio, ¿no? Sí. Es como, no sé si era Thomas Sowell o a uno de esos. Le pega, sí, pero no recuerdo ahora mismo si es suya la frase. Pues eso, es el hecho de que exista un millonario pues les da pánico, no es algo que no les gusta, independientemente de cómo haya ganado ese dinero, de si lo ha ganado lícitamente, si ha generado riqueza y bienestar para los demás, eso les da igual. Lo que les preocupa es que haya una persona que tenga mucho dinero y lo que les gustaría es quitárselo. Se puede ver bastante bien esa mentalidad en la parte económica con cómo ha planteado Mamdani las subidas de impuestos. O sea, Mamdani ha puesto ejemplo que es que hay otros sitios donde cobran más. Por ejemplo, Nueva Jersey, que está al lado, y que tiene el impuesto de sociedades más alto de Estados Unidos. Entonces, hay gente que cobra más, estamos perdiendo dinero. Esa es la mentalidad. La riqueza es el sector público, no el sector privado. Y claro, cuando funcionas así, pues todo tipo de ideas disparatadas, de repente, siguiendo la lógica, son de sentido común. Claro. Y el hecho de que, aplicando este tipo de medidas, de repente todas esas gallinas de los huevos de oro desaparezcan y empiezan a dar sus huevos en Texas o en Florida, pues ni se le pasa por la cabeza. Claro, al final lo que proponen es eso, porque en buena medida, no sé si estáis de acuerdo, el socialismo parte de la envidia, más que nada. Más allá de preocupaciones sociales, de los derechos y tal, lo que tienen, como decía Ignacio, al final es envidia de que haya gente que pueda prosperar por sus medios. Sí, envidia, resentimiento,
Sí, ese es el motor fundamental del socialismo, del que a otro, o sea, independientemente de que alguien haya generado riqueza lícitamente o no, el hecho de que tenga riqueza o que tenga una alta renta es suficiente motivo para quitársela, para quitársela y repartirla. Ya veremos de qué manera o con qué criterios, ¿no? Pero al menos quitársela. Porque nadie necesita tener tanto. Esa es un poco la idea. Luego, por supuesto, no ven o no quieren ver que realmente la riqueza de los multimillonarios está en acciones de las empresas, generalmente las empresas que ellos mismos han creado, y que no es un dinero que esté ahí y que simplemente lo tengan ahí en el banco guardado sin necesitarlo. Que sería un poco porque como ellos tampoco van a invertir en nada porque no tienen, salvo en inmuebles como el Gran Wyoming, porque no creen en el capitalismo, pues a ver, el problema es quizás un poco, o sea, la envidia y el resentimiento puede ser el combustible que alimenta, pero en realidad es más bien una cierta visión del mundo. Que eso lo explica muy bien Sowell, el conflicto de visiones, y que viendo el tiempo no me da tiempo a explicarlo, pero lo dejamos para otro día mejor. Pero por ir terminando, esa visión precisamente, o ese conflicto de visiones, ¿creéis que puede estar alimentando una polarización a nivel, al menos occidental? Porque, a ver, es evidente que en buena medida se han producido cambios de gobierno hacia la derecha. En el caso de Trump es evidente, Milei en Argentina, en otros países de Europa parece también que se sigue esa tendencia, pero al mismo tiempo crece, como decía Ignacio, esa obsesión de la izquierda por confrontar contra lo que representa Occidente, el liberalismo, el capitalismo, y no sé si creéis, que ya en 2 minutos que nos quedan, que se puede producir esa polarización de la sociedad alimentada por este tipo de movimientos. Yo creo que es más cosa del tema que mencionaba Ignacio de las redes sociales. Las redes sociales al final te están premiando el zasca, el discurso más extremo, por decirlo de algún modo. Entonces, estamos viendo una época en la que eso se lleva polariza la sociedad, posiblemente, igual que el uso del alcohol o del tabaco, que se institucionaliza y tiene unos cauces y está más o menos controlado, pues imagino que eso nos pasará con las redes sociales en algún punto, pero no es este punto. Y hay que ver también, por ejemplo, el caso de Milei. Milei no es una persona cuyas declaraciones pasen desapercibidas, es una persona con un discurso muy tuiteable, digamos, sí, muy dado al espectáculo. Él, de hecho, es estrella de rock también. Hombre, estrella, tampoco exageremos. Quiere serlo, otra cosa es que pueda llegar a ser. Si lo pones al lado de Feijóo... Bueno, sí. Pero que me refería que él es cantante de rock, que en ese apartado no ha llegado tan lejos como en la política. No, pero vamos, que es ese tipo de discursos el que se va a dar por los dos lados. Discursos, digamos... no sé si decir incendiarios, pero al menos que llamen la atención tanto por la izquierda como por la derecha, y al final el moderadito, el Feijóo de turno, pues se va a comer los fracaso electoral y político absoluto. Pues estaremos pendientes de ello y contaremos con vosotros. Muchas gracias, Ignacio, y también Dani, por habernos ayudado hoy a analizar lo que ha ocurrido en Nueva York la semana pasada. Encantado, gracias a vosotros. Encantado. Seguimos aquí después de los informativos de radio con el análisis de la actualidad bursátil. 1:05 de la tarde, 12:05 si escuchan desde la Comunidad Canaria, abrimos página de mercados. En un día en el que el IBEX 35, el principal indicador bursátil de nuestro país, marca ahora mismo los 16.260 puntos y gana en la sesión de hoy en torno al 0,48%, siendo Laboratorios Rovi, AENA y Puig Brands las empresas que más suben y Grifols, Acciona Energía y Solaria las que más bajan. Pero para conocer qué ocurre en los mercados a día de hoy, cuáles son los factores que más afectan a este sector, tenemos ya al teléfono a Verónica Llera. Buenas tardes, Verónica. ¿Qué tal? Responsable de relación con inversores en Silver Alpha, que nos va a ayudar a comprender, por un lado, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo en el IBEX, porque, como decíamos, subía ahora mismo en torno al 0,48%, y los analistas también se preguntan si están muy endeudadas las empresas que cotizan en este indicador. Bueno, yo creo que aquí es importante diferenciar dos aspectos. Uno, que la deuda por sí misma no necesariamente es mala. Lo importante siempre es ver la capacidad que tenga el negocio en cuestión de repagar esa deuda y hacerla rentable. Y luego, bueno, que no todas las compañías las podemos meter en el mismo saco y sobre todo que hay que identificar
cuál es el motivo de la existencia de esta deuda que tenga la compañía, ¿no? Y dentro de lo que es el conjunto del IBEX, pues bueno, estamos viendo una foto bastante polarizada, digamos. Sí que hay empresas que están reduciendo deuda, reforzando balance, o como podemos ver los bancos que están... Creo que Di, Verónica, que se nos ha cortado un momento la llamada. Sí, ahora sí. Perfecto. Decía que dentro de lo que es el IBEX 35, bueno, pues hay que diferenciar que no todas las compañías están haciendo lo mismo, ni mucho menos, ¿no? Que sí que hay compañías que estamos viendo que están aprovechando este ciclo, digamos, para reducir deuda y reforzar balance o mejorar sus ratios de solvencia, como es el caso de los bancos. Otras, bueno, que están manteniendo sus niveles, y otras, sin embargo, pues que sí que estamos viendo cómo están aumentando los niveles de deuda, como pueden ser los casos de las telecos, ¿no? O bueno, de muchos modelos de negocio en los que requieren una inversión continua o más elevada. Pero insisto que aquí el punto importante es entender si esta deuda está respaldada por activos que justifiquen esos umbrales de endeudamiento, y sobre todo el motivo de ese mayor endeudamiento que puedan presentar las compañías, porque no es lo mismo endeudarse para acometer a lo mejor un proyecto puntual o una expansión de negocio que pues por incrementar la remuneración al accionista por tener dificultades de generación de flujos de caja, ¿no? Entonces, eso es lo que va a marcar la diferencia que explicará que el mercado premie o penalice el tipo de compañías. Nosotros desde Silver Alpha sí nos gusta, vamos, las compañías que tenemos en cartera sí que cuidamos que tengan poca deuda, ingresos recurrentes y visibilidad, porque bueno, al final creemos que es bueno, pues un binomio, un conjunto de variables que nos hacen estar tranquilos a la hora de invertir y que priorizará la obtención de rentabilidades. Claro, y entrando ya en los factores que explican el rally alcista del IBEX 35, ¿cuáles son los que encontramos? Bueno, dentro de el rally alcista del IBEX 35, que lleva soportando esta tendencia positiva, yo creo que es fundamentalmente, lo explica mucho la composición del índice, ¿no? Pues todo la subida que hemos visto del sector bancario explica mucho este comportamiento positivo. Por otro lado, también se había quedado más rezagado durante muchos años y bueno, más o menos sectores que se ven beneficiados, sobre todo, pues bueno, de este ciclo de tipos menos políticas monetarias más expansivas, más acomodaticias, y pues eso, como la banca, las utilities, y bueno, también al final el IBEX 35 es un IBEX que se caracteriza por una rentabilidad por dividendo muy atractiva. Entonces, en entornos donde los tipos de interés no son tan elevados, pues son sectores que bueno, se benefician de este entorno. Y precisamente al otro lado del charco tenemos que el Senado de Estados Unidos ha aprobado la propuesta para reabrir el gobierno federal gracias a la división de los demócratas, que han cedido a parte de las exigencias o de la negociación de los republicanos. ¿Esto cómo se ha visto en los mercados, Verónica? Bueno, pues lógicamente la acogida es positiva, ¿no? Vimos ayer sobre todo el comportamiento positivo que tuvo especialmente las bolsas, los índices de renta variable. Bueno, pues porque cuando al final la administración se paraliza no es solo lo importante el freno que hay a nivel de los trabajadores, sino yo creo que lo más importante es que se dejen de publicar datos económicos, ¿no? Que al final ni el mercado ni la Reserva Federal puedan tomar decisiones informadas en este sentido. Y lo hemos visto sobre todo, ya no tanto a lo mejor en el comportamiento de las bolsas, que ha pasado, a lo mejor no ha tenido tanto ruido o ha pasado más desapercibido todo este tiempo que hemos estado con el cierre del gobierno, pero sí que se ha notado en el sentimiento del consumidor, ¿no? Vimos como la publicación del índice de la Universidad de Michigan, pues del mes de noviembre ha tocado mínimos históricos, y al final esto, bueno, pues de haberse mantenido más tiempo podría haber perjudicado mucho en una época en la que especialmente hay una estacionalidad muy grande de consumo fuerte, ¿no? Ahora que entramos pues con que sí el Black Friday, toda la época de ventas navideñas,
y bueno, pues podría haber hecho mucho daño, tanto, bueno, por supuesto a los negocios como a los mercados. Y entonces, bueno, pues al final esto es una noticia positiva porque aporta visibilidad, y todo lo que quite riesgo, incertidumbre y aporte visibilidad va a ser bien acogido. Y luego sí que, pues, simplemente tener en cuenta el hecho del decalaje que podemos haber vivido de la publicación de ciertos resultados. Bueno, pues cuando empiecen a publicarse y también teniendo en cuenta la distorsión que pueden presentar algunos de ellos por este impacto del cierre del gobierno, bueno, pues que aporte episodios de volatilidad en la publicación de estos resultados. ¿Y un activo como Bitcoin, cómo se está comportando en este contexto? Bueno, pues hemos visto que ha subido también, ¿no? Al final yo creo que es un poco la misma tónica de todo. Cuando se reduce la incertidumbre, pues al final el apetito por el riesgo vuelve encima de la mesa, y pues el Bitcoin también lo ha recogido positivamente. Bueno, y hablabas también antes de datos económicos, que ya hemos visto que Jerome Powell, el gobernador de la Reserva Federal norteamericana, siempre ha expresado su intención de gobernar y de llevar la política monetaria siempre en función de las necesidades de la economía frente a las presiones de Donald Trump. Y tenemos que los bancos centrales a nivel global, en Occidente, están poniendo fin al ciclo de bajadas de tipo de interés, ¿verdad? Queda la duda de qué hará la Reserva Federal, pero todo esto lo digo porque hay nuevos datos del paro en Reino Unido, que ha subido un 5% en septiembre, y entiendo que demuestran precisamente que la economía se está estancando. Sin embargo, teniendo en cuenta que los bancos centrales y el Banco de Inglaterra hace una semana así lo publicaba, ha decidido dejar los tipos de interés invariables, ¿existe el riesgo, Verónica, de que pueda haber una descompensación entre el crecimiento y el nivel de precios y que incluso podamos llegar a ver algún tipo de estanflación? Bueno, probablemente sea pronto para confirmar si pudiésemos estar entrando en un periodo de estanflación. Lo que sí es cierto es que estos datos de paro pues pueden incomodar en cierta manera al Banco Central de Inglaterra, porque efectivamente estamos viendo un mercado laboral que se está resintiendo por tres frentes diferentes, ¿no? Hemos visto que hay más paro, que hay menor presión salarial, que los salarios medios semanales también se están estancando, y la creación de empleo directamente ha pasado a ser negativo. Se han destruido puestos de trabajo frente a la creación que se esperaba y los datos anteriores que también eran positivos, ¿no? Entonces, ¿esto al final qué significa? Por un lado, para los mercados, pues efectivamente que se descuente mayores probabilidades de que el Banco de Inglaterra vuelva a implementar bajadas de tipos en su siguiente reunión, que es en diciembre. Y bueno, pues al final esto podría suponer pues un apoyo adicional a los mercados, ¿no? Siempre todas las políticas acomodaticias pues son bien recibidas por parte de los mercados, y bueno, pues podría suponer una sorpresa positiva, podríamos decir. Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Muchas gracias, Verónica Llera, que es responsable, como digo, de desarrollo de negocio de Silver Alpha. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Y nosotros seguimos aquí en Con ánimo de lucro para ahora repasar una de las recomendaciones bibliográficas que nos hacía hace un tiempo aquí en el programa José Ruiz de Alda, que saben que es profesor de la Francisco Marroquín y que recurrentemente nos hablaba de algunas obras clásicas o importantes que debemos leer si queremos profundizar en nuestro conocimiento de las finanzas y la economía. Y seguimos Con ánimo de lucro, y como cada martes lo hacemos hasta ahora con José Ruiz de Alda. ¿Qué tal, José? Pues de maravilla, encantado de volver a estar aquí, como siempre. Oye, un gustazo tenerte. Como cada semana, hablando de libros, hemos aprovechado las fiestas, estos días de descanso. Yo he podido disfrutar de unos días de descanso, pero he aprovechado para adelantar algunos de los libros que tenía ahí atascados, que como bien sabes tú, que también eres padre de niños pequeños, además tú con más intensidad que la mía, tienes más bocas que alimentar. Sabes que muchas veces es imposible, por mucho que quieras sentarte con un buen libro, siempre llega alguno y te hace tener que dejarlo. Así que yo he aprovechado estas navidades y he aprovechado para avanzar en una trilogía que le tengo muchas ganas, que la tenía bastante atascada, pero he avanzado ya un poco, y hablo de esa gran obra de Escotado que le costó mucho tiempo escribir,
que me parece que hizo un ejercicio de honestidad enorme a la hora de abordar este tema y cuyas conclusiones son extraordinarias, aparte de que hablan muy bien y mucho de cómo funciona la economía de mercado. Hablamos de la trilogía de los enemigos del comercio. Efectivamente, es una trilogía que está compuesta, pues como su propio nombre indica, por 3 libros. Es la gran obra probablemente de Antonio Escotado, junto con el libro sobre las drogas. Sí. Y además es especialmente interesante, en mi opinión, porque en una entrevista que le hicieron a Antonio Escotado creo que era en un podcast, pues le preguntaban cuál era la tesis del libro. Y él decía que el libro no tenía tesis, que el libro había sido una especie de proceso de descubrimiento. Como todo el mundo sabe, Antonio Escotado era una persona que en términos políticos, económicos, era comunista en su juventud, y en un momento dado pues decide explorar y realmente, empieza a pensar que hay algo que no funciona bien y empieza a explorar, pues como su propio nombre indica, ¿no?, cuáles han sido los enemigos que ha tenido el comercio a lo largo de la humanidad, ¿no? Y un poco según él es un proceso de descubridor, de descubrimiento, y al final lo que quiere decir es que el comercio ha sido el motivo por el que ha habido ese impulso económico y social en la humanidad. El gatillo del progreso del ser humano y de los avances en el ser humano. Pero esto que dices para mí es una de las cosas más importantes. Es quizá lo que a mí más me empujó a hacerme con la trilogía y empezarla, y es esa manera en la que la aborda el autor, Escotado. Ese ejercicio de honestidad de decir, las tesis muchas veces, sobre todo las tesis de la tesina, la tesis final de carrera, la tesis doctoral, al final buscas un apriorismo, buscas, digamos, una posición inicial o una posición final a la que quieres llegar y tratas de construir todo el discurso hasta que demuestras, digamos, de un método más o menos científico cómo llegas a las conclusiones a las que llegas. Escotado lo hace al revés. Yo voy a analizar la historia de las relaciones humanas, la historia de las relaciones comerciales, cómo funcionan, desde qué momento, y quiero que sea un proceso de descubrimiento de cómo funciona todo esto. No va limpio de polvo y paja, como quien dice, con la mente abierta, dispuesto a que la historia le sorprenda, ¿no? Y por eso es una obra tan extensa. En algunos momentos un poquito farragosa, también hay que decirlo, densa, pero es una historia en la que vas acompañando al autor en su proceso de descubrimiento, llegando a unas conclusiones que son, pues la verdad, muy ilustrativas, ¿no? Claro. Deberían despejar muchas dudas. Efectivamente. De hecho, al final, Escotado defiende que finalmente, ¿no?, al final la conclusión del libro es que el comercio ha sido el principal impulsor del desarrollo humano. Y lo que hace Escotado es repasar, pues, a lo largo de las diferentes civilizaciones y la evolución humana, pues desde la época antigua, los romanos, el primer cristianismo primitivo, digamos que va evolucionando en las diferentes épocas de la historia humana para ver, pues, qué regímenes existieron, si eran más propensos al comercio, menos, si lo bloquearon y qué efectos y qué impactos tuvo, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, el nombre del libro es Los enemigos del comercio, ¿no? Entonces, el primer volumen, obviamente porque hay que empezar, pues parte de la época antigua, de la edad antigua, desde Roma al cristianismo primitivo, y termina con la Revolución Francesa y los jacobinos y demás. Es una historia moral de la propiedad, como dice el propio libro, y va desde la época antigua hasta pre-Marx, digamos. No entra en la figura de Marx, que obviamente es una figura muy relevante luego en la trilogía, ¿no? Entonces, desde el enfoque filosófico siempre de Escotado, no tan económico, en mi opinión es un gran estudio, pues diría yo que a nivel de historia filosófico sobre... Fíjate, yo creo que es una de las historias, la que narra Escotado en estos 3 volúmenes, que habla de la naturaleza humana y de lo que el desarrollo del comercio, los intercambios personales, ha sido para el desarrollo de la humanidad. Me explico. Muchas veces decimos, el dinero es la sangre de la economía, ¿no?
pero es que la economía es la sangre del desarrollo humano. Al final, sin esa vertiente económica no puedes entender el progreso, el avance de la sociedad, ni al ser humano como, digamos, un ser racional dominante en la Tierra. Esa dimensión económica, esa dimensión que nos permite canalizar disputas o canalizar cualquier tipo de problema que podamos tener a través de, pues del interés de alcanzar un beneficio, para poder alcanzar ese beneficio, poder solucionarle problemas al prójimo, y cómo aquellos que desean el poder por encima de todo ven que su enemigo es precisamente esa dimensión comercial del hombre, ayuda muy bien a entender pues los conflictos bélicos, a entender los distintos regímenes que en el mundo han oprimido a otros, han oprimido y oprimen hoy a tanta gente, ¿no? Como es precisamente cuando cierras ese grifo, cuando evitas el desarrollo de esa dimensión comercial que tiene el ser humano, es cuando la historia se rompe, ¿no? Totalmente. De hecho, como bien has mencionado, el comercio es el principal impulso, digamos, de desarrollo humano. Has hablado del dinero. Yo me acuerdo cuando mi profesor Jesús Huerta de Soto decía que al final el dinero, cuando surge, lo que hace es sustituye al trueque y lo que hace es impulsar, digamos, hay una expansión enorme de la actividad comercial, porque el dinero lo permite que sea mucho más fácil transaccionar, ¿no? Al final, pero la clave es que es el comercio lo que enriquece. Y además hay una cosa obvia, ¿no? Cuando un ser humano está enfocado en comerciar, está enfocando en dar productos y servicios de calidad a otras personas, además que valoran ellos, no en base a lo que tú valoras, sino lo que valoran los demás, con lo cual estás entregado un poco al servicio de los demás. Y obviamente luego hay frases muy famosas, ¿no? Como que cuando las mercancías no cruzan las fronteras lo hacen los ejércitos, que al final resumen muy bien lo que quiere decir Escotado, que es que al final el comercio es la clave del desarrollo, la clave de la paz, la clave de la prosperidad del ser humano, a diferencia de lo que otras personas argumentan, ¿no? No, desde luego, y la rapidez con la que se va produciendo la evolución. Al final yo creo que eso también se refleja muy bien en el libro del profesor Escotado, que en paz descanse, y es como, o sea, para entender quizá la velocidad a la que se están desarrollando los cambios a día de hoy, si miras la obra de Escotado te das cuenta de que tiene mucho que ver con la velocidad en la que se producen las transacciones comerciales en todo el mundo. Gracias a Internet, gracias a la globalización, ahora mismo las transacciones comerciales son fáciles, rápidas, instantáneas y transaccionales. En cuestión de segundos o minutos puedes comprar desde aquí, ahora mismo, en la mesa en la que tú y yo nos encontramos, aquí en la radio, dándole un clic en el móvil, puedes comprar un producto que se está produciendo en este momento en Taiwán, y en 4, 5 o 7 días, si viene desde Taiwán, 2 o 3, si lo tiene algún centro logístico en España, lo tienes en tu casa. Esto antes era impensable, pero este desarrollo y esta capacidad de interconectarnos y de acelerar las relaciones comerciales, al mismo tiempo está acelerando el progreso y está acelerando la inversión en nuevas tecnologías que nos permitan avanzar. O sea, a mí me resulta muy curioso ese paralelismo, ¿no? Como en las sociedades donde más rápidamente se desarrollaba el comercio, los progresos, los derechos sociales, el valor de la paz como un valor intrínseco se desarrolla de una manera más evidente, ¿no? Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Además, para mí el libro incluso hay algunos puntos que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, cuando hablamos normalmente del eje político tradicional, pues si hablamos de Stalin y de Hitler pensamos que son antagonistas, ¿no? Desde el punto de vista político, uno sería como extrema derecha, otro como extrema izquierda. Yo siempre digo que es una circunferencia, al final se tocan. Sí, por supuesto. Pero al final, desde digamos los ejes que utiliza Escotado, no hay una gran diferencia, porque ambos son socialistas, ambos son enemigos del comercio, enemigos de la propiedad privada, y lo sitúa, lo cual ayuda mucho, en mi opinión, desde el punto de vista histórico, ¿no? A veces tienes esa mentalidad de que, bueno, que en la extrema derecha hubo grandes dictadores que ejercieron una presión sobre la sociedad muy dura, como fue Hitler, y en el caso de la izquierda igual, y te das cuenta que si lo ves desde un eje desde libertad,
económica o intervención económica, pues es más claro, ¿no? Para mí, por lo menos. Sí, desde luego que sí. Es clarísimo. Dinos dónde podemos encontrar esta obra y aconséjanos un orden de lectura, el orden tradicional, primer tomo, segundo y tercero. Sí, a ver, el libro está, yo creo que disponible en cualquier plataforma online de compra de libros, en Amazon, en la Casa del Libro, etcétera. No hay ningún problema. Y bueno, tiene 3 volúmenes. El volumen primero, como he dicho, va desde la antigüedad hasta la Revolución Francesa. Yo creo que hay que leerlo por el propio orden, porque además entiendes la evolución social a lo largo de los siglos de Europa principalmente y cómo evoluciona. Luego tenemos la segunda parte, que es una parte de la Revolución Industrial, que es muy relevante, que se centra más en la figura de Marx y, digamos la base del anticapitalismo, el anticomercio, ¿no? Que es la teoría comunista de Marx contra el capital. Y luego tenemos una última fase que tiene que ver más con el siglo XX y el movimiento de la Revolución Rusa, pues el nazismo y luego ya sí, posterior a la Segunda Guerra Mundial, un poco el desarrollo del comercio, ¿no? Entonces, obviamente hay que leerlo en su orden, pues porque es más fácil entender la evolución social si has leído previamente la historia previa, ¿no? Y entiendes un poco cómo evoluciona, pero es muy interesante realmente porque repasa pues todas las épocas históricas, siempre desde un foco pues centrado en el comercio, en el bloqueo de ese tipo de transacciones humanas y los efectos que tiene, ¿no? No, es fantástico. Bueno, pues ahí queda esa recomendación. Oye, hemos empezado en esta semana contigo fuerte, ¿eh? O sea, son 3 libros importantes, pero desde luego tienen que estar en la biblioteca cualquiera y en la de Con ánimo de lucro no podían faltar. Muchas gracias, José. A ti, Luis Fer, un placer. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por seguir ahí, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Ya saben, nosotros nos despedimos aquí, le dejamos en la mejor compañía, la de la sintonía de Es Radio, y volvemos mañana a las 12, sin falta, aquí en Con ánimo de lucro.